Saludo mi gente, saludo mi paquetero, saludo mi paquetera. ¡Saludos! ¿Cómo están ustedes, señores? Gracias por su sintonía. Tenemos un episodio excelente. Señores, hoy tenemos una paquetera. Ustedes la están viendo. Una paquetera que de nosotras. Claro. Bienvenida, Clary. Hola. No, permiso, Claridania. Bienvenida, Clary. Señores, hoy es un espectáculo porque hoy yo voy a estar entre Clary a Clary. Señores, le voy a decir que hoy vamos a tratar un tema con Clary, con Big Mar, con mis paqueteras. Vamos a tratar un tema de la salud mental. Lo que dejó la pandemia, señores. Todo lo que dejó la pandemia. Díganme, cuéntenme cómo están. Buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Díganme. Buenas tardes, Melanie. Yo encantada de estar otra vez por acá. Mis chicas, que las extrañaba muchísimo. Ay, gracias a Dios. Bienvenida nuevamente. Hoy tenemos un tema súper interesante porque vamos a hablar de todo lo que nos dejó la pandemia. Ustedes saben que tras el COVID surgieron innumerables secuelas y hoy ese tema pica y se extiende, ¿verdad que sí? Todavía está dejando. Aparte de que hacen ya 3 años, la cosa está como si estuviéramos en pandemia todavía. La salud mental ha empeorado. No solo le voy a hablar, señores, de que él ha sido aquí en Santo Domingo. O sea, eso ha sido mundial. La salud mental se ha dañado porque pasaron demasiadas cosas cuando las personas nos vimos, porque me voy a incluir. Claro que sí. Nos vimos trancadas, que no podíamos salir, que no podíamos trabajar, estudiar, que yo no podía ir donde la vecina, fulana, dame un chin de aceite, fulana, ¿qué es lo que? ¿Nos vamos a ver una cerveza? No podemos. Todo eso nos generó estrés y a raíz de la pandemia surgieron, un histrionismo colectivo, nos digitalizamos con el uso de las redes sociales y también, por decirlo así, nos desensibilizamos un poquito también. Ustedes ven que ahora en buen dominicano nosotros siempre éramos como esa cultura que era muy risueña y que era muy sensible a ciertas cosas y ahora las personas se toman más el tiempo incluso en grabar que en prestarle atención a ciertos sentimientos, emociones que le generaban algunas situaciones. Entonces nos desensibilizamos. Surgió para un grupo el conectar, porque hay adultos mayores que incluso ahora con la digitalización utilizan las redes sociales para conectar, para acercarse, pero ustedes no van a creer que esa misma digitalización provocó soledad en la gente joven. Sí, claro. O sea, muchas personas que utilizaban redes sociales, jóvenes, se sintieron incluso mucho más solos que antes. Wow. Entonces, la pandemia nos trajo muchas cosas. Ustedes saben que el ser humano de por sí le tiene terror a la muerte. Sin embargo, con la pandemia vinieron las dos vertientes, los que tenían un temor horrible a morir y los que le perdieron el temor a la muerte, exponiendo sus vidas. Ustedes vieron como últimamente han puesto, por ejemplo, en diferentes noticiarios, las personas que han perdido la vida por un like, por ejemplo. Haciendo travesías. No, eso es un tema que yo quisiera tratarlo, saber. Yo me quisiera explicar. Yo he visto en la noticia como 7 influencers han perdido la vida. Y la lista es larga, en realidad. Pero Dios mío, entonces yo digo, pero ¿cómo? O sea, su salud mental, ¿cómo tú te vas a poner en una catarata donde te informan que es peligroso? Que es peligroso. O sea, para mí tú no estás bien. No, pero es por lo mismo, o sea, la misma exposición que tuvimos, ese encierro, eso que nos llevó a pensar que nos íbamos a morir, ese miedo al contagio, ese escenario catastrófico, lleva a muchas personas a no salir incluso hoy de su encierro por miedo a contraer muchísimas enfermedades. Sin embargo, a otro público, pues, ¿qué hace? Los expone a ese riesgo, al límite, a vivir todos los días al límite porque dicen, bueno, ya mi vida estuvo expuesta a un riesgo de muerte porque y no morí, ahora voy a vivir mi vida porque no sé cuándo me voy a morir. No, eso es lo que dicen. Y no tanto también los influencers o atrás de los likes, vamos a decir también a nivel ya sentimental, depresivo. Hay personas que no aguantan y
En las últimas semanas se han visto algunas noticias de personas que se han lanzado al vacío, de diferentes residencias, de plazas comerciales, entre otros casos, que yo digo, pero esta persona tan joven, ¿y por qué? A veces se ven de estatus social bueno, ¿y por qué? Señores, la depresión es real. Los problemas de salud mental hay que prestarle atención. O sea, básicamente las personas atraviesan por situaciones que los rebasan y que no siempre tenemos que ser superhéroes, podemos buscar ayuda. Sí. Y las personas que están alrededor también tenemos que ser cuidadosas y tener un ojo visor para nuestros familiares, para nuestras amistades, ver cuándo hay señales que dicen que esa persona pudiera estar atravesando una depresión. Y cuando no presentan nada, sino que tú la ves a esa persona la más feliz y todo eso, que tú te sorprendes y dices, ¿quién? Esa es la depresión. Porque no dan ninguna señal. La depresión sonriente, pero en algún momento la va a dar. En algún momento la va a dar. Porque a la persona pudiera, digamos, proyectar felicidad a través de redes sociales, pero en la intimidad de su casa, en ese círculo familiar, en su círculo de amistades, alguien debe percatarse de que algo cambió, de que algo no está bien. Entonces, desde tu punto de vista, ya en ese ámbito, ¿cuáles serían digamos que las señales o la causa, o los síntomas de que uno dice, está como tanto diferente? Mira, los síntomas que presenta los síntomas de una depresión son muy variables y son multifactoriales también. Por ejemplo, yo puedo conocer a Bimar siendo una persona de un comer saludable, pero de repente la veo ansiosa, veo que ya no está comiendo como antes, que cuando tenemos conversaciones la veo un poquito alterada, actuando de forma impulsiva. Yo debo ver esos patrones para saber que algo está pasando con ella y yo poder entonces, digamos que en esa socialización que yo tengo con ella, pues hablar y conversar y tal vez que ella pueda abrirse conmigo y entonces a partir de ahí yo servirle de puente para que ella busque ayuda, yo como amiga de ella. Sí, pero a veces también, como tú dices, hay depresiones en personas que tú dices, pero yo era muy feliz, yo era muy... Exacto. ¿Qué pasó? Muchas veces también se escuchaba que se colgaban videos en las redes para disimular una todo el mundo vive disimulando y hay una Sí. doble vida. Hay una doble vida en lo que se está viviendo. Mira, yo tengo un caso de un amiguito de mi sobrino. Durante la pandemia, el muchachito, él se hizo como famoso, como influencer, y consiguió muchos views en YouTube. Pues ya como que dejó de hacer contenido. Tú sabes, como que ya no tiene lo mismo views. Alcance. De repente llama el sobrino mío que su amiguito se tiró. Se tiró y se mató. ¿Y qué pasó? Y todo el mundo, ¿y qué pasó? No estaba generando los views, no sé. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Dios mío, ¿qué pasa con la mente de los niños? ¿Qué pasa con la mente del ser humano? ¿Qué está pasando con nosotros después de la pandemia? O sea, nosotros quedamos tan afectados que es como dice Clary, nosotros nos llevamos de esto, digitalizamos. Nos digitalizamos y eso era todo. Entonces, o sea, ahora que estamos en la realidad, que estamos viendo la realidad, es difícil, señores. Muy difícil. En el hogar, las mamis, los papis tienen que prestar atención a sus niños, en realidad, porque hay muchas cosas y tenemos que tratar de que el autoconcepto sea la base de todo, señores. Una persona que toma la decisión de suicidarse porque no está teniendo un alcance en las redes sociales es una persona que tiene, o sea, es una persona que viene desvalorizada. Entonces, es una cosa, Clary, como que tú dices, caramba, pero tampoco se esfuerzan, tampoco quieren trabajar, tampoco quieren ser un profesional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay Explícame. límites, no hay límites ahora, porque estamos digitalizados y ahora se le entrega a un niño un celular porque papá y mamá están ocupados, porque se pasan todo el día trabajando, porque están cansados. Y entonces no hay un establecimiento de límites y los jovencitos están creciendo siendo educados por un aparato. Por un aparato.
Entonces, 100%. ¿qué pasa cuando el jovencito se siente solo? ¿Qué pasa con las secuelas que también dejó la pandemia en esos niños? Porque nos hemos concentrado en las En las secuelas personas que de- deja en las personas Y adultas. los bebés y los Porque niños. entendemos que un muchacho no tiene por qué Ah. deprimirse. Porque, ¿cuál problema tienes tú que tienes que sentir estrés y ansiedad? No nos detenemos a pensar en esas cosas. ¿Por qué? Porque por cultura, hace unos 30, 40 años atrás no se hablaba de depresión. No sé. No se hablaba de llevar a un niño a un psicólogo porque se sintiera mal, ¿verdad que no? No. Entonces, lamentablemente, esa generación que vino de esos padres está, digamos, por decirlo así, criando de esa misma manera, entendiendo que un niño, por su calidad de niño, no tiene ningún problema para estar estresado, para estar ansioso o para presentar algún síntoma de ansiedad y depresión. Entonces, esos niños, por ejemplo, cuando la mamá ya viene a reaccionar tarde y le quiere quitar el teléfono, Ahí entra la depresión. Y la ¿qué pasa ahí? Es que todo es empezar a poner pautas, o sea, no es Reglas. no lo vas a poder quitar de repente, Porque En hay realidad, niños. bajándole las horas. porque ni siquiera los adultos lo dejan de repente. Pero yo no sé en qué, no recuerdo en qué país, una madre hizo eso y el hijo le destrozó la casa. Destrozado todo, se lo destrozó porque le quitaron le el creó celular. Le Y cre- nos le- enteramos por redes sociales. Ah. ¿Por Y qué? estamos Porque ahora hablando todo se ve. todo, ujú. Entonces, esas cosas las dejó también la pandemia. El recurso de las redes sociales para acercar a las personas, porque era la única forma la única que vía. teníamos, por ejemplo, de no sentirnos tan aislados y de no sentirnos tan solos y tan vacíos y tan temerosos. Se volvieron famosas las reuniones de Zoom y todo eso, la Exactamente. videollamada, todo. Por ahí era que todo el mundo se Sí. reunía exactamente. Pero hay una cosa muchas que veces también, Ujú. discúlpame, que esos niños que crecieron en la pandemia, tú sabes que se criaron, ese encierre también le da una conducta. Y cuando salen a la calle hasta se asustan cuando ven muchas personas reunidas. Yo tuve una sobrina, tengo una Sí, sobrina hay personas que han desarrollado también, ansiedad social. sí, Wow. que Ujú. no le gusta verse con tanta gente, le da ansiedad. Mira, la mayoría de la población, según estudios, todo el asunto de la pandemia desencadenó un estrés postraumático generalizado. O sea, muchas personas padeciendo de estrés, de ansiedades, que ni siquiera saben cuál es la Sobre todo causa. de estrés. Que no saben cuál es la causa, y la causa radica en esa etapa de encierro y de aislamiento que tuvimos todos. Yo no sé ustedes, pero en realidad yo, que soy una persona a la que no le puede dar ningún tipo de afección respiratoria, ¿verdad? Cuando llegó el COVID, fui una de las personas que vio ese panorama catastrófico. Y yo me Asustaste. imagino, claro que ¿Te sí. imaginaste lo Y peor? yo me imagino que muchas personas, igual que yo, también sintieron esto. Claro. O sea, Sí, el simple porque- hecho de no poder nosotros estar en nuestra rutina diaria. Y con las alarmantes noticias, con las alarmantes cifras, eso como Sí, que decía, por ejemplo, yo recuerdo que cuando declararon la pandemia aquí fue en marzo, ¿verdad? Marzo. Entonces, enero fue mal. En abril ya habían demasiado muertos, habían demasiado. A mí me dio un ataque de nervios, señores, que yo desinstalé todas las redes sociales. No es para menos. Yo me puse tan nerviosa porque se murió fulano, entonces gente cercana, que se murió fulano, y que esto, entonces que no lo podían velar. que no lo, que tú Ajá, no, directo que tú era no podías ir al al velorio, cementerio. tú no podías ir al cementerio. Entonces, eso creó también en los jóvenes, que ahora mismo los jóvenes están sufriendo de cardíaco. Ajá. Hubieron muchos jóvenes Claro. que le dieron infarto. Y tú decías, pero tan joven. Imagínate una persona que, aparte del encierro, de ese aislamiento, de no poder tener su rutina, muchos desempleados en pandemia también. O sea, encima de eso, atravesar ese duelo que Claro. en condiciones normales, vivir esas etapas de duelo ya de por sí es difícil. Las personas empezaron a ver tantas personas muertas a su alrededor que se desensibilizaron. Sí.
Para unos la pandemia fue oportunidad, en realidad, porque No, hay muchos también está la Porque parte... usted abre los ojos así. No, que hay muchos que crearon su negocio, Sí. que hasta dicen... Pero abriste los ojos. No, Pero que hasta dicen, gracias ustedes a Dios vieron. porque pasó esto. Hasta dicen eso. Bueno, porque tienen un gran negocio Yo ahora. emprendí en pandemia. En pandemia yo emprendí. No sé, ¿qué tipo de emprendimiento? Porque ¿Y cuál es hay la dos- risa, Melanie? No, yo tengo una tienda virtual. Hay dos tipos de emprendedoras. Sí, no, yo tengo una tienda virtual. Unas Yo- que venden sus servicios y otras que venden sus servicios. ¿Cómo se? No entendí. No, porque son dos tipos de No, servicios. pero es que no entiendo cómo se. Son dos tipos de emprendedoras porque yo no quiero llamarlas de esa forma. Yo soy Ok, yo- vamos a etiquetar como emprendedoras. Yo soy mujer, yo no voy, a mí el término chapeadora no me agrada, no me gusta. No, Yo- porque la chapeadora, Estamos hablando No. de OnlyFans. no, pero todo eso surgió en pandemia. todo eso surgió en O sea, pandemia. como ese es el tema, ¿verdad? De la pandemia vinieron ansiedades, depresiones, vinieron estrés, el desempleo, muertes, personas que ya no tienen miedo A a nada. exponer su vida al límite, pero también surgieron personas que encontraron en la adversidad una oportunidad. Sí. ¿Y qué hicieron con la digitalización? Dijeron, no, pues yo voy a ganarme la vida desde Vamos a mi aprovechar casa, voy a esto. aprovechar todo esto para entonces yo no morir en la espera, ¿verdad? Entonces, tú sabes, no sé por Ay, qué tú Dios te ríes, mío. Melanie. Yo no llamo a esas jóvenes, ¿verdad? De esa forma, porque yo entiendo que los dos tipos de emprendedoras inician de la misma forma y no como tú crees, Melanie. Ok. No, mira qué es lo que pasa. Las emprendedoras tienen que hacer un estudio de mercado. ¿Verdad que sí? Ah, sí. Tienen que hacer un estudio de mercado. Tanto las emprendedoras que van a ubicar su negocio, sus servicios en un local, como las que van a vender sus servicios, tienen que hacer un estudio de mercado. Y ambas generan una emoción para que tú cierres los ojos y abras la cartera. Un tipo de promoción. ¿Es No, o no es? es así como tú dices. Pero Entonces, ambas son emprendedoras en realidad. Lo único que venden diferentes tipos de servicios. sí, cada quien Yo se- soy muy respetuosa de que cada Sí. cual se gane Entonces tú sacaste una... el pan No, como yo entienda. soy una empresaria porque yo tengo mi tienda virtual. No, y muy exitosa. Sí, yo tengo mi tienda virtual. Si Porque- necesitan porque hay alguna ropa, suspicacias Melanie en Fashion. las palabras, no Muy entiendo. exitosa esa Sí, muchacha. Melanie Fashion. Dios la Tenemos todo bendiga. tipo de ropas Para para damas, damas, caballeros caballeros y niños. Que por cierto, quiero enviarle un saludo muy especial a todos mis seguidores de Psicoblog RD y Ay. de Moon Dermo Aesthetic. Gracias por apoyar mis locuras. Los amo. Ay, saluditos. Bueno, volviendo al tema de la salud mental, para no desviarnos. En ese tiempo surgieron muchas cosas, como bien lo dijimos, o sea, personas que emprendieron, personas que se deprimieron, personas que hasta el día de hoy hay muchas cosas que no han podido superar y las personas deben saber que es bueno que busquen ayuda. Sí, y no tanto eso, sino que solamente nos han afectado ellos. Cuando una persona cuando un familiar está en esa etapa de depresión, todos alrededor, todos sus familiares sufren con ellos su situación. Claro que Es sí. así. Lo Claro que arrastra. sí. Entonces tenemos que ver, darle el apoyo que necesitan, porque a veces eso es lo que es tan falta de apoyo emocional, digamos que de todo. La contención, Sí. así es. Atención, todo. ¿Y qué tú le aconsejas a esa persona que, por ejemplo, ay, pero fulanita tiene comportamientos extraños? ¿Qué tú le aconsejas que vaya a un Depende. ¿Qué profesional? comportamientos extraños exactamente? O sea, ciertos cambios en su personalidad. Mira, una persona que está teniendo cambios tiene que autorregularse. Por eso es que es tan importante que aprendamos a conocernos, a identificar cuáles son esos patrones que de repente estamos teniendo que causan un cambio en nuestro comportamiento, que tú de repente accionas de una forma y tú dices, ven acá, pero esa no soy yo. Pero esa no soy yo. Exactamente, entonces todo parte de conocerse. Cuando tú te conoces y tú sabes que tú estás actuando de una determinada manera que no eres tú, que no reconoces en ti, entonces es momento de hacer una pausa y de decir, yo necesito buscar ayuda, sobre todo si es reincidente, si es una conducta que se está volviendo un hábito.
porque muchas personas pueden hacerlo solas, pero otras no. Entonces, No, y ante que- la mínima señal Ajá. de No, y cualquier que muchas cosa, veces es bueno buscar ayuda. entienden que con un suicidio van a arreglar todo. Lo que pasa es que para que haya un suicidio hay una depresión mayor Sí. de por medio, no es una depresión simple, no es sentirte deprimido, no es No, que, porque a veces o te- sea, Yo es creo que algo- no es una cosa de que de la parte- noche a la Exacto. mañana. Es parte de la depresión, te digo en el sentido, porque es que sentirse deprimido, o sea, eso es sienten un algo sufrimiento normal. y tienen un tipo de dolor, porque cuando tú quieres intentas suicidarte es para acabar con el dolor. Claro que Porque sí. nadie quiere estar sufriendo, pasa que optan por el suicidarse porque es una muerte rápida, sin dolor, porque el ser humano le teme a la muerte, pero también le teme más al dolor. Eso es así. Hablando de eso de suicidio, esto por las redes sociales, noticias, siempre vemos esas publicaciones. ¿Eso no le afecta a esas personas que Claro que sufren de sí. depresión? Creen que no, pero si Para los, mí que si sí, los porque- medios de información supieran digamos, El alcance. el alcance que tiene el hecho de que una persona que está atravesando por una depresión vea cómo otros se están suicidando, Sí. es llenarlos Como de inyectarles. ideas. De, mira, pues pero entonces mira, si ya- esa es la salida, Ah, déjame pero mira, hacerlo yo lo también. resolvió fácil. Entonces, lamentablemente, aquí no hay control con ese tipo de cosas porque en nuestro país, lastimosamente, todavía no se le ha prestado la atención requerida a la salud mental. De sí. prestarle atención a ese tema, ese tipo de publicaciones no deberían salir. No con el matiz, no con el amarillismo, Al morbo. porque por promover y buscar la atención de las personas Eso a es. través del morbo, lo ponen en publicaciones muy amarillistas. Muy O amarillo. sea, no lo publican por publicarlo, lo publican para que tú en serio le prestes atención. Ujú. Y no te lo publican una vez, sino No. varias veces. Y Debe- muchas veces hasta en primera plana, en un Sí, periódico. que tú ¿Qué te hace quedas, un wow. suicidio en una primera plana? Cónchale. Tú sabes que igual con las causas, las principales causas de un suicidio, yo digo que se le pueden añadir muchas cosas, que la enviudez. Mira, Tú sabes que eso cuando son muy unidas la pareja, que uno fallece, siempre regularmente se ve en ocasiones mayormente que si tienen muchos años ya de matrimonio, siempre se muere uno y el otro no dura ni un lazo como de un año, meses ya para fallecer. y Y entran en depresión. Exacto, entonces la base de un suicidio siempre va a ser una depresión previa. Una depresión porque me quedé sin empleo, una depresión por una situación que me rebasa, que no puedo manejar, una depresión por una ruptura, una depresión por cualquier situación que yo no pude manejar, va a desencadenar Deudas. en una depresión mayor. Deudas Y también. y una depresión mayor no tratada. Y cuando hablamos de una depresión mayor, es una depresión que tiene que verla no solamente un personal de psicología clínica, sino también del área de psiquiatría, porque una depresión mayor casi siempre viene con un acompañamiento de la terapeuta, pero también de la medicación que esa persona pudiera llevar. Entonces, la única forma de aquí hacer campaña para prevenir el suicidio es que desde las casas nosotros nos enfoquemos en prestarle también atención a la salud mental. Porque Eso muchas sería lo veces en mejor. nuestro mismo entorno tenemos personas que están atravesando situaciones y no le prestamos atención. Y no lo ¿Cierto? sabemos. Le prestamos atención y nos da pena una persona que se Ajá. suicidó, que la publican en redes Es verdad, sociales, es pero tú cierto. tienes a tu amiga con una depresión porque quemó unas materias, porque se murió su mamá, y tú lo que le dices, tu mamá se murió hace un año. Wow. Wow, es cierto. Tú tienes que sacudirte, tu mamá se murió hace un año. O sea, pero te presentan a la persona en redes sociales Y que se ay, qué murió porque pena. quería un like en una foto, en una catarata, resbaló, cayó, por ejemplo, y a ti eso te da una pena. Entonces, tenemos que también priorizar las emociones que sentimos. Sí, también. Eso aumenta a veces. Pero todos estos casos, mientras más los exponen, más ideas, obviamente, dan a las personas que están Claro. atravesando Yo diría por que- esas situaciones. Yo diría que las autoridades competentes deberían de tomar cartas en el asunto, digamos que ya
creando charlas, Creo que hay charlas. como un número de teléfono de salud pública que dan atención es gratis. Hay muchas a- líneas de ayuda Charlas, ahora. deberían de dar charlas en las escuelas. Bueno, ahora en las escuelas. Lo que pasa es que tú sabes que esos temas son un tabú todavía. Esos temas están estigmatizados todavía. O sea, es como dijo Clary al principio, antes no se hablaba de eso. No. cuando tú le dices, por ejemplo, Voy al psicólogo. Ay, tú estás loca. Entonces la no sé gente lo que qué. piensa es que tú estás loca. Ajá. exactamente. Tiene un- Entonces, un no cosa quieren llevar diferente. los temas de salud mental, por ejemplo, a las escuelas, a esos planteles educativos, o comenzar a hacer charlas, como dice Clary, o a que nosotros, por ejemplo, levantemos nuestra voz con relación a esos temas. ¿Por qué? Porque hay un grupo detrás que nos va a juzgar, y como no Cierto. queremos ser juzgados, ¿qué hacemos? Nos No. callamos. Y Ujú. la omisión es bueno que sepamos que también es un pecado. Sí. Bueno. Bueno, señores, esto ha sido un tema muy interesante. muy Esto ha profundo. sido, ustedes saben cómo ha estado la salud mental. Todos hemos opinado, todos hemos dicho, todos tenemos experiencia, todos hemos pasado por esto. Nuestro público también. Hemos llegado al final, si Ay, ustedes sí. no Dios lo mío, sabían. el tiempo se fue muy Rapidísimo. rápido. El tiempo pasa rápido Vuela. y ustedes no, se No me dan quiero cuenta. ir sin antes Muy decirle interesante. a las personas que realmente después de la pandemia nos quedamos con muchas cicatrices y que de hecho antes de pandemia ya venimos arrastrando muchas situaciones emocionales por heridas incluso de nuestra infancia no resueltas. Buscar ayuda no es de cobardes. Dé ese paso y busque ayuda. Así es. Llegamos a la parte final de su paquete, señores, y agradeciéndole cada vez más por su apoyo. Así es, siempre denle a la campanita, compartirla y todo eso. Ay, claridad a tus redes sociales para que la Recuerden gente... seguirnos a través de nuestras redes sociales, Psicoblog RD, Mundermo Aesthetic, y por supuesto necesito que sigan a las chicas a través de sus redes sociales personales y de El Paquete Podcast. Acabo RD. de saber. Paquete Podcast RD. Ya lo En saben. todas nuestras redes sociales. Bye. Bueno, hasta aquí. Bye. Bye. Gracias.